Muy buenos días, amigos y amigas de Hablando la Verdad, Su Mundo TV, cobertura mundial. Canales 101, 1101 HD de Claro, Canal 46 de Win Telecom, Canal 20 del Telecable Dominicano, Canal 647 de Amazon Fire TV, 59 sistemas de cable en toda la República Dominicana, en el satélite Eutel para los Estados Unidos y todo el continente americano, en todas las plataformas digitales disponibles, en nuestra página web Su Mundo TV, presencia masiva también a través de las redes sociales y nuestros análisis en el periódico Primicias impreso, Primicias digital. El tema de los comandos en República Dominicana sale nuevamente a la palestra con lo ocurrido con 3 reclusos que eran llevados a San Pedro de Macorís a una audiencia judicial y que sorpresivamente provocó ese trayecto, ese traslado de esos reclusos, un secuestro que también conllevó el ataque a tiros a vehículos en la zona donde se produjo el hecho. Los comandos salen con frecuencia en la historia de la República Dominicana y no solamente con el caso de estos 3 reclusos. En una ocasión intentaron asaltar la cárcel de Najayo, pero no lograron el objetivo, queriendo liberar reclusos peligrosos que guardaban prisión en ese momento y que gracias a la autoridad policial y de los policías penitenciarios y de todo el aparataje de seguridad no pudieron llevar a cabo el ataque a la cárcel de Najayo. Pero en otros momentos históricos, comandos han accionado en diferentes hechos en el país que se suman a ese caso de ese secuestro de esos 3 reclusos, de los cuales uno se entregó. Hay que recordar un asalto a Parmalá, allá en Santo Domingo Este, que motivó un aparataje militar para enfrentar la situación, porque en ese hecho estuvo involucrado un mayor que fue llevado a un hospital y que luego fue trasladado a un hospital militar. Y de ese hecho, acusaron a ese mayor y a 3 personas en una especie de un comando que asaltó a Parmalá, y se reveló en ese momento histórico que se llevarían 4 millones de pesos. Pero no hace mucho, y a mí me gustaría que el señor director, si es posible, porque la imagen la reproducimos aquí en muchas veces, de una especie de un comando que asaltó una estación de gas licuado de petróleo allá en Santo Domingo Este, y que es un caso olvidado que involucró la suma de 9 millones de pesos. Pero no solamente hablemos de esos hechos. En San Jerónimo, aquí, donde recientemente acusaron a policías, denunciaron que policías estaban atracando en la avenida Luperón, en la cercanía de San Jerónimo, ahí operó durante semanas, hace un año, una especie de comando de asaltantes cuando andaban 5 o 6 motores con 2 delincuentes cada uno, en una novedad de lo que es la delincuencia dominicana. Si nos vamos más lejos, hubo un comando
en el año 1956, que secuestró durante la dictadura de Trujillo. Trujillo tenía comandos de inteligencia que secuestraban en el interior, en el exterior, y que secuestraron a Jesús de Galinde en el 56, y que también secuestraron y desaparecieron al histórico dirigente sindical Mauricio Báez en Cuba. Pero también una especie de comando del exterior del trujillismo intentó quitarle la vida al presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt. Más adelante, en el caso de los 12 años de Balaguer, recordemos el secuestro del coronel norteamericano por un comando izquierdista, del coronel Donald J. Crowley, que fue un hecho que motivó la libertad y el envío al exterior de un elevado número de presos políticos que tenía el gobierno de Balaguer en las cárceles dominicanas. Recordemos que salió hacia Europa Maximiliano Gómez el Moreno, que fue asesinado en Europa y que es un hecho de la historia dominicana de mucho interés, porque el Moreno fue un gran luchador revolucionario con un liderazgo en la base social dominicana, en los sindicatos azucareros, en su provincia de San Pedro de Macorís. Maximiliano Gómez, el padre de nuestro querido amigo Guido Gómez Mazara, y además compañero de siempre de Carmen Mazara, nuestra querida amiga con quien hemos hablado siempre sobre muchos temas históricos de la República Dominicana. Pero en el gobierno de Balaguer secuestraron a la diplomática Bárbara Hutchinson, que fue otro hecho que ganó grandes titulares en la prensa de la República Dominicana. Pero los medios de comunicación también han sido víctimas de comandos en secuestros. En el año 1979 se produjo un rapto de un comando que secuestró en Radio Comercial, en la calle Emilio A. Morel, casi esquina Tiradentes, a 7 periodistas profesionales de gran prestigio que ejercieron en Notitiempo, medio de comunicación al servicio de la democracia dominicana, una emisora fundada en el 1959, 2 años antes del ajusticiamiento de Trujillo. Los secuestros también por parte de grupos. Secuestraron 3 empresarios en el año 1975 en el país. Y no hace mucho hubo un hecho muy sonado en Santo Domingo Este, con unas muertes que las noticias y el tema parece que se lo llevó el viento, porque jamás se volvió a hablar sobre ese tema. Vamos a ver lo que dice el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, sobre el secuestro de los reclusos, los tiros que le lanzaron a los vehículos, en un hecho que revela que hay que multiplicar la seguridad en el país, porque también los delincuentes, los integrantes de comandos que defienden delincuentes, el bajo mundo, el tráfico de drogas y cuchumil cosas más, se atreven a hacer lo que sea por desestabilizar la paz en este país, pero también poniendo en peligro la vida de esos reclusos y de quienes lo custodiaban cuando se dirigían a una audiencia en un tribunal en San Pedro de Macorís. Vamos a escuchar la versión de Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional.
Presentamos un cronograma desde el momento en que salieron del penal de La Victoria. Y desde allí, pues se les toma una foto, que es el protocolo, salen en un vehículo marca Toyota, tipo van, y al momento, bueno, ustedes ven las imágenes ahí, que es ese vehículo blanco, miren los impactos de bala que se le ven, son interceptados por ese camión que está detrás, un camión Mitsubishi. Luego desde otro vehículo, que es una Ford negra, le realizan esos disparos. Es un proceso de investigación, todavía no podemos establecer cómo ni qué pasó. Hay que esperar el proceso investigativo. Allí uno de los 3 internos no se fue con el grupo. Porque era que él tenía la menor pena. Ese estaba acusado de violencia doméstica, que es apellido Valerio. Esa persona se queda en el lugar o lo dejan, porque no puedo decir ni una cosa ni otra, porque no tengo la información real, porque ahí se está investigando. Pero él pudo haber escapado. Pudo haber escapado, pero optó por quedarse o las personas optaron por dejarlo. ¿Qué pasó? Lo dirá el proceso investigativo, dará todas esas interrogantes. Posteriormente, 2 de los detenidos pues se van o se lo llevan con los captores, en este caso. Y uno de ellos o lo dejaron o él se arrepintió, pero todo eso también será establecido en el proceso investigativo y llega por su propio pie, caminando solo, al Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís, donde él enfrenta un proceso por homicidio. Allí, pues, él mismo se presenta ante la autoridad y dice, no, yo estoy aquí. Pero, ¿qué pasa? Ya en todos los medios está la noticia rodando. Y por eso, muchas veces, hablábamos antes de entrar al set, de por qué quien les habla tiene que ser muy cuidadoso al momento de dar las informaciones, porque si yo decía que ese ciudadano estaba prófugo, pues luego resulta que yo iba a ser desmentido, porque él estaba en el Palacio de Justicia y él mismo iba a decir, no, pues yo no estoy prófugo, yo estoy aquí. Bien, amigos, abordando ese tema, hace muy bien Diego Pesqueira con revelar que ciertamente hay que tener mucho cuidado a la hora de ofrecer información, porque la información es muy delicada, no solamente con este caso, sino con cualquier caso. Y hay que estar de acuerdo en que siempre hay que esperar las investigaciones, porque, por ejemplo, ahí estaba parado el camión que él mencionó y otro vehículo, pero hay que buscar la versión de esos ciudadanos involucrados en el hecho que resulten detenidos para la policía tener información acabada. Ahora, lo que yo sí reitero es que hay que multiplicar las medidas de emergencia no, de seguridad con los casos que tenemos en el país, porque, por ejemplo, la Penitenciaría Nacional de La Victoria tiene cientos de reclusos acusados de delitos espectaculares, delitos conflictivos, y lo mismo que en Najayo. Entonces hay que multiplicar las medidas de seguridad para que un día no se le ocurra a estas mentes calenturientas querer sacar por la fuerza cualquier recluso, y satisface que el presidente Luis Abinader en las últimas horas abordara el caso señalando que el gobierno adopta las medidas correspondientes. Pero miren, yo quiero agregarle a este caso el tema de las fugas de reclusos. Recientemente se fugaron 2 reclusos de Baní, uno de ellos arubeño, y eso llama poderosamente la atención. Con qué facilidad se fugan los reclusos del país. Esta semana, por ejemplo, salió a relucir de nuevo el caso Quirinito,
que ha sido declarado en rebeldía y se llegó a decir que lo tenían ubicado y qué sé yo qué, pero no pasó de ahí. Hay que pasar de las palabras a los hechos con una política no solamente de seguridad en el transporte de los reclusos, sino también en los recintos policiales. Miren, por ejemplo, también mayor seguridad cuando se conocen los juicios en los tribunales. Mayor seguridad alrededor de las máximas figuras de la nación. El país tiene en el Ministerio de Defensa un comando muy bien formado antiterrorista, pero ya que vemos que los secuestros son frecuentes en este país, en Haití y otros países de América Latina, necesitamos también fortalecer las unidades antisecuestro de la policía, antisecuestro de las Fuerzas Armadas, porque necesitamos de mayor garantías en el país. Este país, utilizando las tecnologías, es uno de los que más drogas está decomisando en los últimos meses, y eso genera agresividad al narcotráfico, que ya no solamente transporta drogas y quiere utilizar el país como punto de transporte de drogas hacia Europa, Estados Unidos, Puerto Rico. No, a cada momento las propias autoridades están revelando que narcotraficantes andan fuertemente armados con fusiles y otras armas. Y esa es una amenaza para el país. Pero también tenemos a quienes le ocupan contrabandos de armas, contrabandos de cigarrillos, de ilícitos. Tenemos bandas adulterando el ron, medicinas, mafiosos transportando contrabandos de medicinas falsificadas que vienen de otros países a la República Dominicana. Pero también tenemos a violentos haitianos armados en las montañas dominicanas con colines, queriendo por la fuerza montar hornos para la quema de los árboles para producir carbón. Hemos visto muchas cosas en la República Dominicana y necesitamos un país tranquilo, con mayor seguridad, garantía de seguridad a los inversionistas, a los emprendedores, a los ciudadanos, a las MIPYMES, a las cadenas de supermercados, a las tiendas, a las telefónicas. Pero también tenemos otras amenazas con los Pegasus, con el espionaje no aclarado que le hicieron a Nuria Piera y que de nuevo sale a relucir con la denuncia del jefe jurídico del PLD, que dice que están utilizando los Pegasus para espiar a la oposición política del país. ¿Quiénes han importado Pegasus en el país? ¿Quiénes son los que espían? Tenemos demasiados problemas, no solamente con secuestros y bandas de delincuentes, pero también tenemos pequeños comandos armados en los puntos de droga con armas que se enfrentan unos con otros a cada momento, como ocurrió recientemente en Nagua, en Constanza, en Santiago. Eso es frecuente, en barrios de Santo Domingo, y vemos también una nueva banda que tuvo la fiscal del distrito personalmente que perseguirla en el ensanche Piantini, apresando, según la magistrada Rosalba Ramos, procuradora fiscal, apresaron, y ella fue a la audiencia en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, de lo que ella define como un peligroso delincuente
que estaba en acciones delictivas ahí en el ensanche Piantini. Entonces, entre comandos, entre bandas de delincuentes, entre secuestradores, entre los autores del espionaje telefónico, de los asaltos, tenemos demasiados problemas para enfrentar en una sociedad alarmada. Por eso que usted ve ahí, mírelo ahí, esa es la imagen del asalto a la estación de GLP. Miren cómo ese vehículo que está afuera estaba esperando a los que ejecutaron ese asalto, del cual no se ha vuelto a hablar jamás. Entonces, vamos a darle la cara a los problemas, vamos a darle duro al contrabando de armas y a todos los tipos de contrabando que generan intereses ilícitos, violencia y de todo. Pongamos el orden en el país antes que sea demasiado tarde. Vamos al primer cambio en este día y venimos con el tema de la explosión en San Cristóbal y el análisis de los últimos temas, incluyendo reacciones de un abogado de una empresa y además del hermano de la persona apresada en un allanamiento ayer por el caso de la explosión de San Cristóbal. Adelante, señor director. Bien, amigos y amigas, el segundo bloque de Hablando la Verdad, Su Mundo TV, cobertura mundial. Canales 101, 1101 HD de Claro, Canal 46 de Win Telecom, Canal 20 del Telecable Dominicano, Canal 647 de Amazon Fire TV, 59 sistemas de cable a lo largo y ancho de la República Dominicana, el satélite Eutel para Estados Unidos y todo el continente americano, en todas las plataformas digitales disponibles, en nuestra página web sumundotv.com, también las 24 horas del día, las redes sociales, transmitiendo todo lo que ocurre y divulga Su Mundo TV, un canal para el globo terráqueo, para que todo el mundo se entere de los análisis, de las noticias, de las perspectivas sobre los temas, y también en el periódico Primicias Impreso, Primicias Digital, nuestros análisis diarios. El allanamiento a la residencia de los propietarios de la empresa Vidal Plus en San Cristóbal, donde detuvieron a una pareja de esposo y a una hija, es una de las comidillas que provoca grandes titulares en la prensa dominicana, pues las autoridades le están fijando responsabilidad penal. La familia advierte que son chivos expiatorios, y sobre el caso de la explosión en San Cristóbal tendrán que responder por la muerte de 34 personas, 50 heridos y los daños materiales. Tenemos al abogado que está defendiendo la familia propietaria de Vidal Plus, y también una reacción del hermano del propietario. Vamos a ver si colocamos un trabajo, divulgamos un trabajo de Jazmín Díaz, periodista eficiente del departamento de prensa de Su Mundo TV, que le da en este canal una cobertura especial a ese tema. Responsabilidad civil por la cosa inanimada. Eso no es otra cosa más que eso. Porque para que haya un tipo penal habría que probar que ahí se dio la orden o se pagó para que alguien explotara esa edificación.
En tanto que Cristian Vidal, hermano del propietario de la empresa, sostuvo que el informe no tiene veracidad, ya que fueron mencionados algunos instrumentos que no son utilizados por la misma. El plástico no explota, no produce gases, si no los vertederos explotaran con los gases, ahí no había, lo que dice los técnicos, que explotó una caldera, pero allá no hay caldera. ¿Dónde está la caldera? ¿Dónde está la prueba que estaba la caldera para acusarlo? Bien, amigos, ahí están las dos versiones del hermano del propietario de Vidal Plus, como también del abogado que defiende a los ejecutivos y a la hija de los dueños de Vidal Plus en San Cristóbal. Hay que limpiar esa zona, hay que continuar profundizando sobre este tema porque a este momento el informe preliminar del caso ha sido divulgado por el Cuerpo de Bomberos, pero hay que recordar que el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, cuando se presentó a San Cristóbal, anunció la integración del J2, que es el Servicio de Inteligencia del Estado Mayor del Ministerio de Defensa, del Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa, que sería integrado a la comisión. Y este programa pregunta, hablando la verdad, pregunta, de esa explosión solo tendremos el informe de los bomberos o el J2 va a rendir un informe que será dado a conocer al país. Es una gran pregunta, porque está enfrentando el informe de los bomberos al abogado que acabamos de observar, de presentar con su versión, y el Ayuntamiento de San Cristóbal que aplaude el informe de los bomberos, que defiende la pesquisa llevada a cabo por los bomberos que ratificamos hicieron una labor titánica conjuntamente con otros voluntarios para apagar ese fuego que provocó esa gran tragedia allá en San Cristóbal. Una tragedia que ha dejado serios problemas a decenas de familias que se encuentran en una situación muy incómoda por perder 37 seres queridos, porque aún no logran identificarse unos cadáveres, por los 50 heridos reportados hasta este momento, y además por el impacto económico y social que ha dejado, que ha provocado esa explosión en San Cristóbal. La justicia debe llevar conjuntamente con el Ministerio Público ese caso hasta las últimas consecuencias, y es una pena que aquí los casos se conozcan por el impacto que tenga fundamentalmente lo que es el ruido de opinión pública. Ahí en San Cristóbal cayó no hace mucho, creo que en junio, un edificio, y todo, como dije al principio del programa, con una expresión que me encanta, también se lo llevó el viento y jamás se ha vuelto a hablar sobre esto. Los propietarios de Vidal Plus tienen el derecho a defenderse. El ayuntamiento debe llevar sus argumentos. Los bomberos tendrán que explicar muy bien el tema en los tribunales, pero también que hable el pueblo de San Cristóbal sobre la explosión. Que todo el mundo contribuya a que se aclare y que se haga justicia. En lo que concierne al gobierno, que se faje
y dé a conocer el informe que ordenó el presidente Luis Abinader, que se faje el gobierno a recuperar el esplendor de San Cristóbal, una productiva provincia que hemos analizado en otros momentos y que hoy es afectada por el luto y por una tragedia que no debió producirse. Los cementerios provocan cuando los familiares van a sus tumbas en los cementerios a ver sus familiares fallecidos por esa explosión de San Cristóbal. Lamentablemente en este país, después que ocurren tragedias, quieren decir que vamos a supervisar, que vamos a hacer esto, pero lo importante es prevenir y que esa tragedia motive la inspección de negocios que manejan productos químicos, que manejan productos incendiables, porque no podemos seguir aportando tragedias y muertos, heridos y cadáveres sin identificar. En otro orden, el tema de la situación política electoral del país. La Junta Central Electoral acaba de convocar una cumbre de partidos políticos que tengan candidatos presidenciales y que no sean productos de alianzas electorales, sino que sean candidatos propios de partidos políticos para esa cumbre, lo que ha encontrado el rechazo de algunos delegados políticos, entre los cuales se encuentra Tácito Perdomo del Partido Reformista Social Cristiano. Aquí no hay que darle mucha vuelta al tema del cumplimiento de la ley. Lo que hay que hacer es cumplir la ley y no continuar fomentando la rebeldía contra las leyes, porque estamos dando un mal ejemplo. Uno de los partidos que decidió participar en esa cumbre de la Junta Central Electoral convocada por Román Jaques, le dijo al país hace apenas hora que participará en la cumbre, pero que seguirán en las calles. Y la palabra se ha ido al suelo cuando los partidos políticos firmaron un documento comprometiéndose con la Junta Central Electoral a cumplir la ley, a no hacer campaña política en las calles, y con el tema de las vallas políticas que generan ya un problema visual en la autopista Duarte, en las avenidas y muchos puntos del país. Este programa está con el cumplimiento de la ley y fueron precisamente esos partidos políticos que han venido dominando el Congreso, que aprobaron esa ley y deben cumplirla. Ahora recibimos también la noticia de que los diputados trabajarán menos en el mes de septiembre por la campaña electoral. A cada diputado le pagan 175,000 pesos de salarios y una suma para que asistan a la sesión. Pero si le pagan 175,000 pesos de salario, ¿por qué hay que pagarle también casi 4,000 pesos por asistir a cada sesión? El trabajo de un legislador es como servidor público y no podemos, por el lado de la Junta, que los partidos violen la ley, por el lado del Congreso, que los diputados prioricen en septiembre el trabajo político por sus intereses personales y por el afán del poder para continuar en la Cámara Baja o candidatearse para alcaldías en comunidades diferentes. Yo creo, mi gran amigo Alfredo Pacheco,
que esa decisión de que los trabajadores de los diputados trabajarán menos en septiembre le hace un gran daño a la imagen de la Cámara de Diputados, y Pacheco dice que se ha trabajado demasiado, pero el problema es, querido Alfredo, que hay que cumplir la ley, cumplir el trabajo. Y me preguntaba alguien en una estación de gasolina temprano en el día de hoy si a los diputados le van a descontar los días que no trabajen. Eso es un ciudadano que pregunta eso. Pero ahí está la pregunta en el aire. Por otra parte, la escasez de agua en el Caribe están alertando sobre el impacto del cambio climático en el Caribe, el impacto de las sequías, de la escasez de agua. Y aquí como que no estamos dando importancia, porque aquí se quieren depredar las montañas. Aquí quieren siembras en el área donde nacen los ríos principales allá en Valle Nuevo de Constanza. Quieren acabar la ruta forestal Ocoa-Constanza. Quieren acabar a Loma Novillero. Atentan con cientos de incendios sospechosos, de acuerdo a la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Los haitianos acabando con el Parque Nacional de los Haitises y quemando carbón allá en el suroeste del país. Una tala creciente como esa que usted ve ahí, y los barrios, la capital, las provincias, los municipios, los parajes, las secciones, reclamando agua potable. Y también, en algunos casos históricos, productores agropecuarios pinchando tuberías de acueductos para robarse el agua potable que debe llegar a los hogares dominicanos. Aquí hay que poner mano dura, porque este es el país que más bla 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 tenemos y pocas acciones defendiendo los ríos que son saqueados por los areneros que acumulan grandes fortunas con daños a la nación dominicana. ¿Cuántos presos hay por esos 600 incendios forestales en el año 2023? ¿Cuántos presos hay por quemar árboles en las autopistas del país? ¿Cuántos presos hay por el saqueo ilegal de la arena de los ríos? Vaya a Nizao, donde también alrededor de esos ríos operan bandas de violentos que defienden los intereses de los que destruyen la nación. Y este programa que se la juega todos los días, pregunta hoy qué pasó con el caso del coronel del CENPA, que cumpliendo con su deber fue tiroteado ahí en el río Jaina. Otro caso desaparecido del contenido de los medios de comunicación. Aquí pasan miles de cosas y por tantos temas se van olvidando, y la nación, viendo agravar la problemática en diferentes áreas importantes del país. Todo es tema momentáneo. Aquí, por ejemplo, políticos han querido robarse la Loma de Novillero
y han tenido que enviar al CENPA, que debe Medio Ambiente de nuevo hacer una auditoría de lo que ocurre ahí en Loma Novillero y en lo que ocurre en muchísimos lugares, como también profundizar sobre todos esos sospechosos incendios allá en la zona de Punta Cana en los primeros meses de este año. Hay que averiguar también la calidad de las obras que se construyen. Ahí la carretera de San José de Ocoa al cruce de Ocoa, que le pusieron un concreto para evitar el derrumbe de la montaña, ya esa carretera ahora con la tormenta Franklin sufrió muchísimo. Y miren, nada más hablan del paso que hay que normalizar, pero vamos a investigar si eso fue construido bien. Porque una obra que tiene 10 años y ya está lista y servida, no es por mencionar a Trujillo, pero esos locales que construyó Trujillo para su famoso Partido Dominicano, esos locales están intactos. Vaya allá donde está el Ministerio de Cultura para que usted vea lo que es un edificio. Vaya al Hospital de Esperanza en la avenida María Trinidad Sánchez, ahí en el centro del pueblo, donde estaba el hospital que inicialmente era el liceo. Vaya y busque una columna para que usted vea cómo se estructuraba todo. Pero cuando vino un terremoto se llevó las escuelas de Puerto Plata, que no tenían ni siquiera varillas. Entonces, pongamos el orden en el país. Vamos al segundo cambio. Retornamos con los minutos finales en este día. Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad, hoy un diario de circulación nacional publica un trabajo sobre la mano de obra informal en el turismo dominicano, donde miles de extranjeros están trabajando informalmente en esos negocios. No son tanto los registrados en el sistema de seguridad social, pero yo quiero que el señor director, si le es posible, nos presente de aquí a que termine el programa algunas imágenes de la incidencia que tiene, por ejemplo, la comunidad haitiana en Friusa y otros negocios en el este del país, en Bávaro, en Punta Cana, en Catcana, y donde se ha desplazado mano de obra dominicana que provoca un desempleo, miseria y otros factores en esas provincias. Muchas veces se ha analizado el impacto del turismo en las comunidades donde son instalados esos hoteles. Y una investigación de Hablando la Verdad del periódico Primicias, de Coloquio y de todo lo que hacemos, tanto impreso como digital como en la televisión, revela que las comunidades se benefician muy poco del turismo. Y vaya a Punta Cana y Bávaro y comience a preguntarle a los empleados de los hoteles si son de la provincia de la Altagracia, una de las provincias de mayor empuje económico del país, no solo por el turismo, sino por la ganadería, por la agroindustria, por la incidencia del azúcar en tierras cañeras de la provincia de la Altagracia, por el turismo de mar, por la agroindustrialización de la carne, de la leche. Allá, por ejemplo, en la Altagracia está el ejemplo de la producción masiva de quesos en la comunidad de Santana. Esos quesos en hoja que usted ve en Santo Domingo, que andan muchísimas personas vendiéndolo por pedazo,
provienen de Higüey, del Ceibo, de Puerto Plata y de otros puntos. Pero en Higüey hay mucha producción de quesos, mucha producción de dulces, el dulce higüeyano de leche, pero tiene la estampa también de el chicharrón de leche, que es una especie de dulce de leche cortada, allá elaborada en la otra banda, tierra de chicharrón de leche, tierra de longaniza higüeyana. Higüey también tierra de roquetes de yuca y de harina de maíz en los alrededores de la basílica. Pero Higüey recibe a miles de dominicanos de diferentes pueblos que han tenido que vivir en Higüey y en otras comunidades cercanas para trabajar en esos hoteles. Entonces, si la mano de obra informal extranjera se expande en la Altagracia y tenemos gente de San Juan, de la línea, del Cibao, del sur, del oeste de la República, que se trasladan a Higüey buscando oportunidades de trabajo. Entonces eso genera un ejercicio económico para demostrar qué porcentaje de los altagracianos están laborando en los hoteles. Hace poco estuvimos investigando en días de artesanías dominicanas, de platos dominicanos en hoteles, y nos sorprendió en una de esas actividades que investigamos cómo los pintores dominicanos están descuidándose con la invasión de pintores haitianos que quieren también dominar el mercado de los cuadros que le venden a los turistas. Debemos producir más artesanías criollas, debemos enfatizar en el cigarro dominicano, en los rones, en los productos dominicanos, en el todo incluido, como el caso de los quesos, de los víveres, de las frutas, es decir, mayor dominicanidad en el sector turístico dominicano. Queremos felicitar a la empresa Cibor Transcontinental Capital Corporation, con asiento en Bermuda, que tiene en República Dominicana a Cibor, que acaba de ofrecer una información de que su planta flotante Estrella del Mar número 3 ha sido escogida como la planta del año 2023 por la mundialmente prestigiosa revista Power. Aquí la tenemos, la revista. Estuvimos en un evento con los ejecutivos de Cibor, que sirvió también no solo para conocer los detalles de ese premio, sino la confianza de esa empresa en nuevos proyectos de generación de energía eléctrica en el país, con una de las plantas más modernas, como es la planta flotante Estrella del Mar número 3. En ese encuentro conversamos con un grupo de ejecutivos de medios de comunicación y abordamos muchísimos temas interesantes. Hablamos un poco, yo lo expuse, sobre el impacto de la programación de Su Mundo TV a mis queridos colegas y amigos. Allí conversé muchísimo con el exdirector del periódico Listín Diario, Mozart de Lancer. Conversé también con Manuel Quirós, director de Noticias SIN. Conversé con uno de los históricos analistas económicos. Hemos coincidido en ese ejercicio con el caballo Pedro Cava, un hermano que ha investigado muchos temas polémicos en la República Dominicana y autor de libros
que contienen los memorándum, unos memos que le escribía diariamente Pedro Cava al entonces presidente Joaquín Balaguer. Allí también compartió en esa mesa con nosotros Héctor Rodríguez Pimentel, ahí está la fotografía, el encuentro. Héctor Rodríguez Pimentel, ex senador de la provincia de Montecristi, ex director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, y a su derecha está uno de los líderes estudiantiles de mayor presencia histórica, expresidente del Colegio Dominicano de Periodistas, José Bujosa Mieses, que fue llevado a la prisión, perseguido en los 12 años de Balaguer. Ahí hablamos muchísimo de que, como dice el Papa, debemos evitar que las mentiras se apoderen del contenido de los medios de comunicación. Apostemos a la verdad, y a la verdad apuesta Hablando la Verdad de Su Mundo TV, cobertura mundial. Mañana será otro día para continuar con nuestras verdades. Hablando la Verdad, Su Mundo TV.